Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es... ¿Por qué dudas? Bajo la serie 4 preguntas inquietantes de Jesús. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Iglesia.edu es un ministerio de Universidad para Líderes y ha sido creado para alimentar a la comunidad virtual más grande del continente. Actualmente estamos desarrollando la serie 4 preguntas inquietantes de Jesús. Es un privilegio para mí presentar la que corresponde a esta semana. ¿Por qué dudas? Qué bueno que está con nosotros. Estamos desarrollando la serie 4 preguntas inquietantes de Jesús. En los evangelios encontramos a Jesús haciendo preguntas que nos mueven el tapete a nosotros los seres humanos. Y en la enseñanza de hoy vamos a enfocarnos en una pregunta que Jesús le hizo al apóstol San Pedro. Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces vamos a llamar a esta enseñanza, ¿por qué dudas? La duda está definida como una vacilación que la persona tiene por la falta de determinación cuando tiene una o varias posibilidades. Entonces no sabe qué hacer o qué no hacer. Entonces ahí estamos ante una falta de determinación, ahí viene una duda y ahí viene una pregunta que mueve tapete y que es un reclamo. ¿Por qué dudaste? El pasaje en el que nosotros nos vamos a centrar hoy está en Mateo, capítulo 14, del versículo 28 al 31. Y mis objetivos en esta ocasión son los siguientes. Número 1, voy a exponer el impacto que tiene la duda en las actuaciones del ser humano. Y finalmente voy a enumerar y a explicar los 3 escenarios más frecuentes en los cuales nosotros dudamos. Número 1, dudamos cuando caminamos en un terreno desconocido. El texto nos dice que vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Pedro le dice, Señor, si eres tú, pues haz que yo camine sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Y Jesús le dice, claro, por supuesto, camina. Entonces, claro, los seres humanos no hemos sido diseñados para caminar sobre las aguas. Entonces, Pedro comienza a caminar, es decir, está pisando terreno desconocido. Y evidentemente cuando estamos ante una situación de la que no tenemos una experiencia, tenemos dudas. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar una empresa, cuando vamos a desposar a una mujer o a un hombre, cuando no sabemos qué vamos a estudiar, cuando no sabemos qué rumbo tomar en la vida, qué hacer, qué no hacer, entonces son terrenos desconocidos que nos genera dudas. ¿Ha estado usted alguna vez allí en esa situación donde tiene varias posibilidades y no sabe qué hacer? Y entonces ahí viene la pregunta de Jesús, ¿por qué dudas? Claro, es normal, somos seres humanos y yo no voy a decir que es algo anormal, ni mi intención no es hacerte sentir culpable porque tengas dudas. No, somos seres humanos. Tenemos emociones, tenemos derecho a tener dudas, completamente normal por nuestra humanidad. Y una de las razones es cuando pisamos territorios desconocidos, como ese de caminar sobre las aguas, territorio desconocido. Y yo puedo aplicar esto a mi vida cuando he hecho cosas que nunca las había hecho antes. Cuando he comenzado algo que nunca había hecho, que no tengo experiencia, que no tengo conocimiento, me genera dudas.
completamente normal. Entonces, dudamos cuando definitivamente caminamos, transitamos por un terreno no conocido. Número 2, dudamos cuando las circunstancias nos son adversas. Dice el texto sagrado que cuando Pedro caminaba sobre las aguas, vino una gran tempestad, vientos. Y los vientos eran adversos. Y cuando hay una turbulencia, entonces usted tiene dudas, le genera dudas. Es completamente normal cuando hay situaciones adversas en el mundo económico, en la familia, con los hijos, con usted mismo como persona. Entonces usted duda porque la situación en la que usted se encuentra es adversa. Entonces mi pregunta es, ¿está usted en este momento en una situación adversa que le está generando dudas? Es decir, vacila. Es decir, no ha tomado una determinación por dónde irse. No ha decidido qué hacer. Entonces, duda. ¿Está usted allí? Bueno, esto es importante que lo entendamos y ahí es donde queremos llegar. Vamos a ir a la tercera, al tercer momento. ¿No dudamos? Y este punto es el más importante de todos. Dudamos cuando no miramos a quien debemos mirar. Dice el texto sagrado que el apóstol San Pedro comenzó a ver las circunstancias alrededor de él y comenzó a hundirse. Es decir, no miró a Jesús, sino lo que pasaba a su alrededor. Entonces dudamos cuando no miramos a quien tenemos que ver. Esto hace la diferencia. Nosotros los cristianos tenemos en el gobierno de la vida a Jesús. Él habita por la fe en nuestros corazones. Y si Él habita por la fe en nuestros corazones, dígame usted, no hay razón para angustiarnos o tener ansiedad, sino que tenemos que mirarlo a Él. Yo no estoy diciendo que no vamos a pasar por situaciones económicas adversas. Claro que lo vamos a hacer. Nos pueden despedir del trabajo, podemos estar al frente de una empresa que no va bien, podemos estar en una situación, en una relación con una persona que no va bien. Entonces la situación es adversa, pero nosotros tenemos que mirar a quien tenemos que mirar, no lo que está pasando con la gente que nos está jorobando la vida o con la situación adversa que nos está tratando de consumir. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que tener los ojos puestos en Él y tener la confianza en Él, porque esto es lo único que va a hacer que nosotros permanezcamos de pie, andando con la frente en alto. No importa que el mundo a nuestro alrededor se derrumbe. No importa lo que la gente diga de nosotros. No, nosotros caminamos en el terreno desconocido, puestos los ojos en aquel que tenemos que ponerlos. Esto es lo que importa, mi estimado amigo. Pedro se hunde cuando deja de ver a Jesús. Todos en la vida hemos pasado o estamos pasando situaciones complicadísimas. Pues aquí está el secreto del triunfo. Nunca deje de mirar a quien tiene que mirar. En el matrimonio, vea a Jesús y va a honrar el pacto hasta la muerte. En las finanzas, vea a Jesús y Jesús, del lugar menos esperado por usted, viene su liberación. Y si quiebra en la empresa o le va mal, es porque Dios tiene algo mejor. Pero Jesús está al control de todas las cosas. Mire a Jesús. Conclusiones. Número 1. No debemos permitir que la duda condicione nuestras actuaciones.
Porque si yo permito que la duda condicione mis actuaciones, entonces voy a fracasar en cualquier cosa que intente realizar. No, yo voy a permitir, voy a dejar que la fe condicione mis decisiones, no la duda. Las cosas no las voy a hacer con dudas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer esto, pero dudo que esto salga bien, dudo que me va a ir bien. No, así no funcionan las cosas. Yo no puedo permitir que esto condicione mi vida, mis decisiones. La duda es algo que es una arena movediza, pues, en otras palabras. Provoca incertidumbre. Lo contrario, la fe es lo que debe condicionar mis actuaciones. Número 2. En la vida siempre vamos a transitar por caminos desconocidos. Cuando eso ocurra, hay que tener fe. Clarísimo. Siempre nos toca emprender cosas diferentes y nuevas, difíciles. No sabemos lo que hay adelante porque es un camino que nunca hemos transitado. Tengamos fe. Nosotros tenemos que estar bien claro quién es el que habita en nosotros. Nosotros tenemos que tener claro a quién es el que estamos honrando. Entonces no importa que este camino sea nuevo, sea duro, o que otras personas ya me dieron reportes negativos, porque la gente es especialista en dar reportes negativos para desanimarnos y para que nosotros no hagamos las cosas que ellos fueron incapaces de hacer, y por eso lo desaniman a uno. Pero nosotros no vamos a permitir que otra persona me desanime. Voy a emprender y voy a tener éxito, porque voy a tener fe. Esto es importante. Otra conclusión: no debemos permitir que las adversidades nos generen duda, sino deseos de continuar. Es que nosotros somos dados a tirar la toalla, a abandonar, a firmar la carta de renuncia o de divorcio o lo que sea. Nos damos por vencido. No, señor. Las adversidades, lejos de detenernos, deben motivarnos para seguir adelante. Porque en la adversidad el carácter se forma, Señor. En la adversidad la fe se afirma, Señor. En la adversidad, con mi fe honro a Dios. Ahí es donde nos damos cuenta de qué material está usted y yo estoy hecho. Por eso aquel pasaje extraordinario que dice: nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que permanecen para la vida eterna. Entonces, dígame usted, otra conclusión: en la vida debemos tener claro a quién tenemos que mirar siempre. Si no lo hacemos, nos hundimos. Eso está claro. Porque si usted no tiene claro a quién está viendo, créame, va a destruir su matrimonio, va a destruir a sus hijos, va a destruir la amistad que tiene con otras personas, va a destruirse a sí mismo como persona si no tiene claro a quién tiene que mirar y a quién tiene que seguir. Pedro se hunde en el momento que deja de ver a Jesús. En el momento que dejes de ver a Jesús, hundes tu matrimonio, hundes a tus hijos, te hundes tú, hundes tus negocios, hundes todo y hundes a otras personas que están relacionadas contigo. No olvides eso, por favor. Y lo último, venzamos la duda con acciones, porque las dudas es la vacilación, es la indeterminación de no saber qué hacemos y estamos dudando. Actuemos, no nos quedemos dudando. Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? No, lo contrario a la duda es la fe. Vamos a creer en el autor y en el consumador de la fe. Y termino recitando las palabras del escritor de la epístola a los Hebreos. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que los que a Él se allegan crean que les hay, porque Él es el galardonador de los que le buscan. Gracias por haberme acompañado
en la enseñanza de hoy. Tenga buen día. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será: ¿Crees que yo puedo hacerlo? Nos encontramos frente a una situación en la que estamos necesitando un milagro. Y Jesús nos hace una pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Y tú debes responderle sí, porque te he seguido y debes seguir al Maestro. Nuestra fe es probada para que sigamos a Jesús, porque sabemos que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu iglesia. Sé un líder, estudia terapia familiar. 5 módulos, 5 exámenes, 10 meses y un diploma que te preparará para orientar a las familias de tu iglesia. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.